La Corte Constitucional no da cuenta a nadie. O sea, la Corte Constitucional, haz de cuenta que es otro país. Hacen lo que les viene la regalada gana. Primero, no actúan de oficio. Entonces, pueden violar la Constitución, dice, como nadie me ha dicho que yo tenga que ver con este tema y lo analice, entonces no actúan de oficio. ¿Cómo es eso? Segundo, el tiempo que se demoran en dar respuesta a los temas inmediatos, porque hay temas que pueden esperar, pero hay temas que no pueden esperar. Entonces hay que dar una respuesta inmediata. Estamos 3 de febrero, a 6 días de la primera vuelta electoral, y no se pronuncian sobre el decreto 494 ni sobre el decreto 500. O sea, todavía para la Corte Constitucional no sabemos si la vicepresidenta, ¿cuál es la vicepresidenta del Ecuador? O si hay dos vicepresidentas, lo cual es una estupidez. Pero la única entidad, la única institución que puede pronunciarse es la Corte Constitucional. Y no les da la gana de pronunciarse, porque no quieren afectar la candidatura de Daniel Noboa. Entonces, no les da la gana de pronunciarse. Y esperando ver qué pasa en la primera vuelta, calcularán y sacarán cualquier tipo de resultado. Pero viene un tema, y yo me canso de decir esto. El artículo 233 de la Constitución dice que ningún servidor público, y ahí está la Corte Constitucional, ningún servidor público está exento de responsabilidades por sus acciones u omisiones. Y sucede que la Corte Constitucional no es sujeto de juicio político. Mira, ha sacado los pronunciamientos más enrevesados del mundo, pero nadie le puede decir nada, porque asiste en la Constitución. A ver si esto me entienden en matemática simple. Los miembros o jueces de la Corte Constitucional son 9. ¿Qué dice la Constitución? Que la única forma de que se puede sacar algún miembro de la Corte Constitucional para que, en el caso que haya cometido alguna cuestión contraria a la Constitución, es con la votación de las 2/3 de la Corte. O sea, para sacar a alguien de la Corte Constitucional se necesitan 2/3, o sea, 6 votos de ellos mismos. Ellos mismos se autodepuran, lo cual es, perdóname, Richard, es estúpido. Obvio. No se pueden autodepurar, pues. Ponte tú, ellos han tomado una decisión, sentencia interpretativa, absolución de consulta, dictamen constitucional, han dictado alguna resolución. Y esa resolución es contraria a derecho, contraria a la Constitución. ¿Cómo pueden ellos, que han tomado esa decisión por lo menos con 5 votos, en algunos casos se necesitan 7 votos de 9, cómo pueden ellos decir, a ver, punto del orden del día, nos vamos a autodestituir porque hemos actuado contra la Constitución? Esa es la Constitución de Montecristi. Es la Constitución de Montecristi. Entonces, por ejemplo, hay un tema que yo sí lo critico. Siempre se ha dejado en manos de los presidentes, en este caso de Moreno, Lasso y de Noboa, que ellos tomen iniciativa en lo que son cambios constitucionales. Que ellos tomen iniciativa. Entonces siempre se ha dejado. El que lleva algún tema a consulta popular o algún cambio de la Constitución, que lo han hecho. Lo ha hecho Moreno, lo hizo Lasso y lo hace Noboa. Pero nunca desde la oposición se les ocurre decir, vamos a plantear alguna situación que corrija algo que es espantoso como esto de la Corte. Tú te puedes imaginar, mi querido Richard, que la Corte Constitucional considere que los acuerdos militares firmados con Estados Unidos no deben ser conocidos por la Asamblea Nacional. O sea, y así decidió que se puede tramitar vía reforma constitucional el tema de que no deben existir bases militares extranjeras en el Ecuador. O sea, cuando es una parte sustancial de los elementos constitutivos del Estado, que está en el artículo 5 del capítulo 1, título 1 de la Constitución, elementos constitutivos del Estado, y que dice el artículo 441 de la Constitución que no se pueden cambiar los elementos constitutivos del Estado. Entonces van por la tranquera, por el 442, otro error de Montecristi. Porque, ¿qué debían haber puesto? Por Dios, por Dios. Tenía que haber puesto una norma constitucional que diga, ni en el caso de enmiendas constitucionales, ni en el caso de reformas constitucionales, se podrá atentar contra la estructura de la Constitución, los elementos constitutivos del Estado, los derechos y garantías constitucionales.
con uno solo, porque les dan dos opciones. Entonces la Corte juega y dice, no cabe enmienda, pero sí cabe reforma. ¿Cómo que cabe reforma? La reforma trata los asuntos de forma, pero la enmienda es todo asuntos de fondo. Y el tema de las bases militares, asunto de fondo. De fondo. Es una Corte Constitucional que hace lo que le viene la regalada gana. Y no tenemos ninguna, y esa Corte está para ahí quedarse N tiempo por la forma en que está diseñado el sistema para que sean designados los jueces de la Corte Constitucional. Pero además hay un tema que lo vuelvo a decir. Ya se veía que se venía una discusión jurídica sobre qué rige. Si rige el artículo 93 del Código de la Democracia o rige la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional del año 2010. Entonces también dejen de ser giles. Los actores políticos tenían que, con tiempo, no pues al último, y ni siquiera al último prácticamente lo pidieron, con tiempo decirle a la Corte Constitucional, defíname el marco jurídico, ¿cuál es el marco jurídico que va a regir en las elecciones? No, se quedan callados, tranquilos, pasivos, lerdos, y le dejan a la Corte a última instancia, en último momento, que vea lo que hace. Entonces, mientras tanto, los ratones se pasean en la alacena. Entonces tenemos una campaña electoral en donde no están definidas las reglas del juego. ¿Y quién impone las reglas del juego? El presidente. Porque la Corte Constitucional se demora. Desde el 5 de enero estamos en campaña electoral. 5 de enero. Y desde el 5 de enero la Corte Constitucional ya debía haberse pronunciado. Inmediatamente. Pero inmediatamente. Entonces, tenemos una Corte Constitucional y aquí viene el tema. Verás, Richard. Ay, señor. A mí no me preocupa únicamente las elecciones, te lo voy a decir. Y escuchen bien. Como sienten que tienen en este momento algún grado de aceptación o de apoyo, están embalados tratando de pasar las elecciones y en el caso de que ganen, pasar inmediatamente a hacer una asamblea constituyente. Lo está planteando el gobierno, lo están planteando algunos sectores de la derecha también. Y ahí están los socialcristianos y etc. cosas. Entonces, cuidado porque verás, una asamblea constituyente. De pleno poder. Vivir o morir. Porque una asamblea constituyente tiene el poder constituyente. Y un poder constituyente puede hacer lo que le viene en gana. Porque el poder constituyente no solamente es originario, sino es derivativo. Porque ya el Ecuador está constituido desde 1830. Pero puede dictar las reglas de lo que quiera con el Ecuador. Entonces, si prevalecen en la próxima Asamblea Constituyente una mayoría neoliberal, esta vaina es como para cerrar la puerta y apagar la luz. Entonces viene el tema. Estamos preparados no solamente para las elecciones, estamos preparados para lo que se viene, el intento de ir a una Asamblea Constituyente. Estamos preparados. Si ni siquiera tienen un conocimiento claro de qué es lo que hay que defender y qué es lo que no hay que cambiar. Y qué es lo que hay que cambiar, porque hay cosas que hay que cambiar en la Constitución. Por lo menos aclararlas para que queden de manera explícita y que no haya ningún tipo de dudas. Entonces, ni malas interpretaciones. Claro, entonces, el tema es grave porque esto no termina ahora, el 9 de febrero. Recién vamos a ver que comienza el verdadero peligro, porque si tú ves cualquier intervención en el debate presidencial, lo que está diciendo el gobierno, lo que acaba de decir José de la Gasca, lo que dice el gobierno, les estorba la Constitución, siendo que la Constitución no es un dechado de perfección, pero más bien lo que necesitamos es una Constitución que sea pulida, para que no dé opciones, para que se los repartan al país, se los repartan al Ecuador, lo oferen al Ecuador. Entonces, esto es grave, aunque yo me estoy adelantando. Vienen embalados